Estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV este viernes. Estamos en vivo, son las 7:39 de la mañana. A esta hora le damos la bienvenida a Alejandro Linares para hablar sobre la visita de Petro. Pero antes, miren ese hermosísimo amanecer que tenemos en la ciudad de Miami, donde quisiéramos estar a esta hora. Miren la playa, el sol ya saliendo entre las nubes, reflejándose en el mar. Hermosísimo ese amanecer desde la ciudad de Miami, Florida. Para las personas que se van sumando a nuestra transmisión en vivo, los recibimos con estas imágenes deseándoles que sea un día de productividad y de provecho. De inmediato vamos a entrar en materia informativa. Vamos a conversar con Alejandro Linares, reconocido periodista e internacionalista, además amigo de la casa, sobre esta nueva visita que hace el presidente Gustavo Petro a Venezuela. Alejandro, buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Hola Marjorie, buenos días para ti y saludos para toda la audiencia. Alejandro, esta es la cuarta vez que Petro visita Venezuela. Quisiera que nos hables acerca de cuáles son las expectativas de este encuentro. Sí, bueno, se trató de una reunión express, de una reunión que en principio estaba agendada para el lunes de esta misma semana, pero que se terminó concretando el día de ayer, el día jueves. Petro y Maduro se encontraron no en el Palacio de Miraflores, como suele suceder, como se suelen hacer las reuniones presidenciales, se encontraron en la casona, otrora la residencia del presidente de Venezuela, en este momento convertida en un centro cultural. Allí se reunieron Gustavo Petro y Nicolás Maduro para hablar sobre temas que son sensibles para ambas administraciones. Entre esos temas está la regularización de la situación en la frontera. También está la apertura de consulados colombianos en suelo venezolano. Hay que recordar que luego de la retoma de relaciones políticas y diplomáticas, Venezuela envió un embajador a Colombia, Colombia hizo lo propio, envió un embajador a Caracas, se reabrió la embajada de Colombia en Caracas, también se reactivó el consulado general de Colombia en Caracas, pero ahora además Colombia quiere abrir otros 15 consulados en suelo venezolano y eso también fue en parte lo que se conversó el día de ayer en esta reunión, repito, express, que apenas duró 2 horas entre Nicolás Maduro y Gustavo Petro. Alejandro, ¿se sabe si se dio información a la prensa, si hubo este proceso, este contacto, esta comunicación con los medios? La información a la prensa o el contacto con los medios fue bastante limitado. De hecho, fue el canal del Estado venezolana de televisión, el Canal 8, el encargado de difundir, de hacer Vox Populi este encuentro, esta reunión. Lo hizo en una nota de apenas un minuto y medio. Quien más se ha abierto a la prensa es la presidencia de Colombia. De hecho, fue la presidencia de Colombia la que conversó con la agencia de noticias EFE e informó a EFE cuáles habían sido los detalles, parte de la conversación que se sostuvo en el encuentro del día de ayer. Alejandro, en otras oportunidades se ha discutido el tema de la reapertura fronteriza. ¿Sabe si brindaron alguna información extra sobre el balance hasta ahora de esta reapertura? No, lo que sí estoy seguro, de lo que sí estoy seguro es que ese tema se tocó, se conversó en la reunión de ayer, pues a la administración Petro, desde que Petro es primer mandatario de Colombia, le interesa reabrir la frontera terrestre y también la frontera aérea entre Colombia y Venezuela, de tal manera que pueda haber vuelos de Venezuela a Colombia, de Colombia a Venezuela, y también puedan transitar vehículos, sobre todo vehículos de carga, de Colombia a Venezuela y de Venezuela a Colombia. Sin embargo, en la frontera del lado venezolano aún persisten irregularidades que no han sido del todo resueltas por la administración de Nicolás Maduro y
Gustavo Petro ha sido incisivo, ha sido insistente en este sentido. Él está haciendo lo que corresponde para poner orden del lado colombiano. Sin embargo, hace falta un mayor esfuerzo, un esfuerzo más intenso del lado venezolano para poner orden y regularizar lo que sucede en la frontera colombo-venezolana. ¿Qué otros puntos de interés piensas que pudieron abordar en este encuentro? Seguramente se estuvo hablando, viene dentro de poco una cumbre de países amazónicos, es decir, de países que comparten el Amazonas con Francia. Muy probablemente también estuvieron conversando acerca de esa cumbre, y esto, Marjorie, hay que destacarlo porque forma parte del esfuerzo, de esa agenda personal que lleva Gustavo Petro en materia de política exterior con Venezuela. Durante mucho tiempo, durante muchos años, la política exterior no solo de Colombia, sino de otros países hacia Venezuela, fue una política de aislamiento, a través de las acciones coercitivas unilaterales y a través de las acciones diplomáticas. Petro, en conjunto con otros presidentes, hay que citar, por ejemplo, al presidente argentino Alberto Fernández, hay que citar, por ejemplo, al presidente francés Emmanuel Macron. Petro, junto con estos mandatarios, está tratando de actuar de manera distinta, está tratando de encauzar a Venezuela o a la administración venezolana, está tratando de que la administración venezolana entre por el carril, pero devolviéndola al escenario internacional. Y parte de ese esfuerzo, o como parte de ese esfuerzo, seguramente se habló de la participación de Venezuela en esta cumbre de países amazónicos más Francia. Han ocurrido dos hechos desde el punto de vista noticioso importantes. Por un lado, esta actualización del informe de la Corte Penal Internacional que habla sobre casos de derechos humanos o violación presunta de derechos humanos a Venezuela. Y por el otro lado, lo que ha pasado con los casos denunciados desde el propio seno de la administración de Maduro relacionados a la corrupción. ¿Coincide estos hechos con la visita de Petro? ¿Es normal estas visitas tan seguidas, 4 desde que asumió el poder? A ver, Gustavo Petro ha visitado reiteradamente Venezuela y seguramente continuará visitando Venezuela porque a Gustavo Petro le interesan puntualmente 4 cosas. En primer lugar, retomar las relaciones políticas y diplomáticas. Luego, reabrir la frontera terrestre, reabrir la frontera aérea, sobre todo con un fin económico, con un fin comercial. Aparte de eso, también le interesa, como ya dije, animar a la administración de Nicolás Maduro para que regrese a la escena internacional con la finalidad de encauzarla, pero ya como un participante activo dentro de la escena internacional. Y además, hay que recordar que Venezuela es un país de peso en las conversaciones entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Venezuela no solo es un país observador, un país garante, sino que es un país en el que hay presencia efectiva de miembros del Ejército de Liberación Nacional. Entonces, Petro, consciente de esa situación, le interesa estar cerca de Venezuela, le interesa estar cerca de la administración de Nicolás Maduro, y por eso es que hemos visto tantas visitas de Gustavo Petro en apenas 7 meses de mandato. Seguramente vamos a seguir viendo que Gustavo Petro viaja a Venezuela bien para reunirse con Nicolás Maduro en Caracas, como lo hizo el día de ayer, o para reunirse con Nicolás Maduro o con agentes, actores de su administración en otros lugares. Puede ser en San Antonio del Táchira, puede ser en la frontera, como ya ocurrió en alguna otra oportunidad. Alejandro, como bien le estabas comentando, esta tarde comienzan a reunirse los diferentes mandatarios que estarán participando en la cumbre iberoamericana. Quisiera que nos hablaras acerca de las expectativas. ¿Cuáles son esos temas importantes para los países de la región que se podrían tocar en esta cumbre? Bueno, a ver, está el tema de la economía, integración económica, lucha en conjunto, lucha multilateral para
superar las crisis económicas y financieras que en términos regionales produjo la pandemia por COVID-19, pero también ha producido un tanto la guerra que se desarrolla en Ucrania. Seguramente se va a estar abordando, como ya se abordó en el marco o dentro del marco de la CELAC, el tema de los derechos humanos. Muy probablemente habrá pronunciamientos acerca de lo que sucede en Cuba, acerca de lo que sucede en Nicaragua, acerca de lo que sucede en Venezuela en materia de derechos humanos, y posiblemente también se esté hablando de cambio climático, sobre todo de transición energética, porque en este momento en el continente, sobre todo en la subregión que nos atañe, que más nos corresponde, que es Suramérica, hay varios gobiernos, varios presidentes que son proclives a hacer esa transición energética de los combustibles fósiles a las energías verdes. ¿Por qué piensas tú que se ha mantenido relegado el tema del cambio climático cuando vemos cada vez más las preocupaciones y las advertencias de la comunidad defensora en este sentido, hablando de las altísimas temperaturas que han provocado en varios países de la región incendios forestales? Porque hacer la transición de las energías fósiles, de los combustibles fósiles, a las energías verdes no es sencillo, es algo que requiere tiempo, es todo un proceso que requiere tiempo. Voy a poner un ejemplo muy simple para que la audiencia nos pueda entender. Si de hoy para mañana cualquier gobierno en cualquier parte del mundo quisiera sustituir todo el parque automotor que funciona con gas, con gasolina o con gasoil por vehículos electrónicos, no solo tendría que poner en su mercado a vehículos electrónicos que permitan cubrir todo el parque automotor tradicional, por así decirlo, sino que además tendría que hacer inversiones muy importantes, inversiones muy grandes para crear, por ejemplo, estaciones que ya no sean de gasolina, sino que sean de recarga para vehículos electrónicos. Todo esto, por simple que suene, es un trabajo muy arduo, muy grande, que requiere ingentes inversiones de dinero y que por supuesto requiere tiempo. Por eso lo repito, el paso de las energías fósiles a las energías verdes o renovables no es algo que se pueda conseguir de la noche a la mañana, y por eso es que muchos ven o anotan que nos estamos demorando en esa transición. Lo que sucede es que los tiempos para poder hacer la transición debidamente y de una manera completa, pues evidentemente son largos. Claro, entiendo. Alejandro, gracias por esta actualización informativa, por ponernos en contexto sobre lo que es importante de esta reunión entre ambos países, Venezuela y Colombia, y estaremos muy atentos a nuevas informaciones que se den en este sentido y por supuesto también a la realización de esta cumbre iberoamericana. Feliz día para ti y feliz fin de semana. Gracias a ustedes, Marjorie, siempre será un placer. Era nuestro compañero Alejandro Linares, reconocido periodista e internacionalista, además amigo de la casa de BPI TV, compartiendo con nosotros su interesante análisis sobre estos encuentros entre mandatarios. Hacemos una breve pausa, al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV.